concordancia con el objetivo que usted se planteó, pues llegue entonces a evaluar el alcance o no de este. Entonces, por eso es sumamente importante un protocolo de investigación. Ahora, preguntémonos, ¿qué es un protocolo de investigación? Bajo esa premisa decimos entonces que todo protocolo de investigación describe los objetivos. Recordemos que objetivos dijimos, bueno, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el horizonte que queremos alcanzar? Y de esa cuenta también entender que los objetivos vamos a escribirlos, vamos a redactarlos, siempre tomando en consideración, mis estimados compañeros, que vamos a utilizar un verbo en infinitivo. ¿Cómo identificamos un verbo en infinitivo? Lo identificamos todos aquellos que finalizan entonces en ar, ir, orientar, evaluar, analizar, interpretar, establecer, revisar, sintetizar, resumir, etc. En el aspecto contable nuestro va a ser entonces registrar, evaluar, analizar, interpretar, concluir, verificar, etc. Objetivos entonces que nos van a conducir para que alcancemos entonces el producto deseado, que alcancemos lo que queremos desarrollar durante el proceso mismo de la investigación, durante el proceso mismo del trabajo de campo, durante todo el proceso que efectivamente vamos a desarrollar para alcanzar entonces un objetivo. El mismo protocolo de investigación establece el diseño de la metodología, es decir, entonces, ¿qué métodos y técnicas vamos a aplicar para alcanzar ese objetivo? Y cuando hablamos de métodos y técnicas, recuerde usted entonces que la metodología puede ser inductiva, deductiva. Los métodos me van a indicar también la necesidad de poder utilizar ciertas herramientas o instrumentos de investigación, que en este caso entonces se convierten en las mismas técnicas, que son estas, pues la encuesta, la observación, etcétera. Entonces, todo ello me va a permitir recopilar información. Al mismo tiempo, también toma en cuenta todas las consideraciones necesarias para la implementación y organización de una investigación o experimento científico. Todo profesional, independientemente de su expertise, debe de tener manejo constante de las investigaciones. Hacemos investigación social en el caso nuestro como contadores públicos y auditores, porque vamos a conocer la realidad, vamos a conocer el comportamiento social y la incidencia que tiene entonces la aplicación de X o Y procedimiento y sobre todo, por ejemplo, en aspectos tributarios. Ya en la semana pasada platicábamos acerca de las diferentes sociedades y les hacíamos mención. Vamos a empezar a partir de la fecha, pues a platicar de cada una de ellas, a conocer sus propias características, a individualizarlas. Pero entonces, consideremos qué tan importante es una investigación en el aspecto social. Y entonces, por ejemplo, hay sociedades, hay entidades mercantiles que por el mismo cuerpo legal que las regula, establecen entonces, por ejemplo, que tienen exenciones. Ahora, hacemos un análisis científico, un análisis técnico de ello, y decimos cuáles son los beneficios de optar o no por cierta exención. ¿Qué beneficios sociales le trae al país? ¿Qué beneficios sociales a las personas, a los propietarios, a los inversionistas? Entonces, todo ello es análisis. La investigación está presente en cualquier campo de nuestra actividad humana. El problema muchas veces es de que entendemos que la investigación o nos imaginamos que el que hace investigación está apartado de la praxis constante. Sin embargo, el que realiza investigación debe tener clarividencia en las acciones que realiza cotidianamente para ir relacionando las actividades de la cotidianidad con un proceso de investigación científica y lógicamente este va a ser objetivo. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos también la importancia que tiene entonces un protocolo de investigación. Un protocolo de investigación entonces va a hacer uso de herramientas que nos van a permitir entonces ir evaluando, verificando el alcance de nuestros objetivos. Y para ello tenemos entonces los registros de la observación, que son entonces instrumentos, que son técnicas que me permiten buscar la información y que pueda obtener esta entonces ya sea de primera mano o simplemente a través de un tercero. ¿Qué es observar? Cuando hablo de la observación,
Es una técnica que me permite mirar con recato, con detenimiento. Y es que es diferente el que yo esté mirando y el que yo esté observando. Mirar con recato es observar, es tener detenimiento en las cosas. Y entonces, por ejemplo, en el aspecto contable, recuérdese usted que todo es importante que examinemos y evaluemos al momento de un registro contable. No es posible que nosotros tengamos documentos, yo tenga una factura, por ejemplo, y en esta factura simplemente vaya y la registre. ¿Ya miró con recato usted que efectivamente este documento cuente con los requerimientos mínimos y necesarios para hacer un documento de soporte? Y aquí entonces yo lo invito a usted para que leamos los artículos 29 a 36 de la ley del IVA y su reglamento. Ahí me va a indicar los pormenores, las características básicas de un documento, porque muy bien, nosotros podemos ir y realizar el registro correspondiente, que es una de las facilidades que tenemos como contadores públicos y auditores, o simplemente supervisar que el contador haga ese registro, pero no nos tomamos el tiempo para mirar con recato, es decir, evaluar todas las características que debe poseer este documento. Recuérdese que toda contabilidad va a tener un soporte y entonces el soporte es el que efectivamente debe de tener las características esenciales para ser objeto de registro. Caso contrario, entonces no tiene razón de ser. Y entonces estamos falsificando información. Por eso es de que la investigación va a ser parte de nuestra actividad. Solo que en muchas ocasiones, repito, no lo conocemos como investigación. Simplemente hacemos la actividad cotidiana, pero está presente en nuestra cotidianidad. Recuérdese usted, en toda institución, por ejemplo, recibimos mercadería, recibimos materia prima, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento que se le da para que se pueda almacenar? ¿Se tiene o no se tiene un control sobre ello? Entonces, la observación la podemos hacer de manera directa cuando está presente, en este caso, el contador, el auditor, etcétera, que está verificando de manera personal cuál es el tratamiento que se le da entonces al proceso. O puede ser también de manera indirecta, en donde yo haga uso de algún auxiliar, un compañero de trabajo, un colaborador, y le dé la guía de observación y le digo, mire, usted va a observar esto y esto y esto, y va a hacer sus anotaciones, y después eso entonces yo ya lo puedo revisar. Entonces, una guía de observación me va a permitir considerar los aspectos importantes de un proceso. Y entonces, repito, eso es mirar con recato, con mucha atención. La observación permite detectar y asimilar información o simplemente tomar registro de determinados hechos a través de instrumentos. Bajo esta parte es fundamental, mis estimados compañeros, que mediante la observación establezcamos nosotros entonces cuáles son los procesos, cuáles deben mejorar, cuáles se deben mantener, cuáles se han dejado de realizar, para que entonces toda la información sea fidedigna. Eso es lo más importante. Recuérdense que la contabilidad es fiel, es objetiva, y bajo esa objetividad tiene que ser certera. Debemos de tener entonces la necesidad de poder observar constantemente las acciones que se realizan para que estos efectivamente sí sean asentados en los libros correspondientes, pero que sean objetivos. Escuchar con detenimiento cada una de las actividades para que detectemos si hay algún inconveniente y de esa cuenta pues emitir entonces juicios de valor que nos permitan llevar a cabo entonces una práctica constante, adecuada, técnica y sobre todo legal. Entonces, eso me va a permitir una guía de observación, en contraposición a lo que es una boleta de encuesta. ¿Qué es una boleta de encuesta? Pues básicamente es una guía de preguntas, es una serie de interrogantes que van a llevarme entonces a recopilar información. Por lo tanto, podemos definir que la encuesta es un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas. Cabe hacer mención acá, mis estimados compañeros, que la encuesta efectivamente nos va a permitir recopilar información si y solo si también el investigador tiene la habilidad de saber redactar. Y para ello es fundamental entonces que en una encuesta se incluyan preguntas cerradas. Es importante, mis estimados compañeros, que al momento de poder
realizar un instrumento de investigación denominado encuesta, entonces tengamos esa habilidad de preguntar. No podemos dejar preguntas ambiguas porque las respuestas van a ser de la misma manera. Entonces, una encuesta puede tener preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Cuando tengo una pregunta abierta, por ejemplo, sencillo, simplemente digo, ¿qué piensa usted de los impuestos, por ejemplo? Y lógicamente le van a expresar a usted cualquier situación relacionada con la tributación, con los impuestos. Pero yo lo puedo hacer cerrado y digo simplemente, ¿está de acuerdo con la tributación? Sí, no. Entonces ya tengo un parámetro de respuesta. O mixtas, ¿está de acuerdo con la tributación? Sí, no, ¿por qué? Entonces, este instrumento es importante que lo realicemos adecuadamente para obtener la información que necesitemos. Caso contrario, vamos a obtener información que no nos va a ayudar en la toma de decisiones. Bajo ese apartado, entonces, es importante que todo proceso de investigación, que todo proceso que nos lleve a análisis deba ser planeado y, por supuesto, la encuesta también debe ser planeada, porque entonces me va a permitir establecer cuál es la serie de preguntas que voy a realizar, a quiénes se las voy a dirigir, en qué momento lo voy a aplicar, cuál es el análisis estadístico que voy a manejar sobre la información obtenida a través de las encuestas. Y en este apartado es muy importante entonces que nos auxiliemos específicamente de la estadística descriptiva y eso nos permita tomar decisiones, emitir conclusiones, recomendaciones acerca de los diferentes procesos. Otro instrumento, otra técnica de investigación es la entrevista, que es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. En una entrevista hay un diálogo, hay una comunicación directa en el que el entrevistado y el entrevistador comparten información relacionada con la temática de investigación o con la temática que nos interesa. Y en este caso, entonces, dentro de la contabilidad, información que tenga que observarse en la aplicación de los procesos contables. Una entrevista puede ser estructurada, no estructurada o semiestructurada, de acuerdo a lo que ha planificado el investigador. Es estructurada cuando entonces nos guiamos, tenemos ya un guión, el que vamos a desarrollar durante el proceso de la entrevista. Y entonces sabemos qué preguntas realizar y sobre todo, pues, qué temática vamos a abordar. Semiestructurada cuando esta entonces lleva inicialmente unas preguntas planteadas, temáticas a observar, y que luego durante el proceso, pues, esta se va liberando y va dando opción a ampliar la información, la investigación. Y una entrevista no estructurada simplemente es aquella que se va dando de manera espontánea en un proceso mismo que permite entonces obtener información. Sin embargo, en un proceso de investigación como tal, es importante que realicemos una entrevista estructurada porque entonces ya tenemos parámetros que nos van a conducir al logro del objetivo. Entonces es lo que interesa, pero puede realizarse también de cualquiera de las otras dos maneras restantes, pero va a ser primordial que lo hagamos en concordancia con lo que queremos obtener. Otro instrumento que nos va a permitir establecer el alcance de objetivos y sobre todo establecer la serie de acciones que vamos a desarrollar para alcanzar entonces nuestros objetivos es la bitácora. ¿Qué es una bitácora? Es un cuaderno donde se reportan los avances y resultados de un determinado estudio o trabajo. En este apartado vamos a ir incluyendo entonces los alcances, resultados, vamos a obtener entonces también una evaluación ex ante, durante y ex post, porque nos va a permitir evaluar qué hemos hecho, qué nos hace falta, qué hemos alcanzado y qué tenemos que alcanzar. Una bitácora entonces va a tener efectivamente ese espacio en el que nos va a permitir entonces verificar avances de lo que hemos ido desarrollando y entonces ir escribiendo acá qué es lo que tenemos que desarrollar o qué hemos desarrollado y que nos va a permitir entonces comparar con el objetivo deseado. Otro instrumento también que nos puede apoyar es el diario. El diario simplemente pues nos va a llevar, eso nos indica que de manera diaria, de manera constante, de manera permanente, podamos redactar nosotros las experiencias acumuladas durante el proceso de investigación o durante el proceso mismo que nos esté llevando entonces la temática que estamos desarrollando.
El diario plasma la experiencia personal de cada estudiante, cada investigador, de cada persona que efectivamente esté realizando un proceso de esta naturaleza durante determinados periodos de tiempo y actividades. Y acá entonces vamos a indicar de manera escrita qué es lo que hemos alcanzado, qué nos hace falta, cuál ha sido nuestra experiencia, ha sido buena o no, y entonces ello nos va a permitir para que en una futura ocasión esto entonces se quede como memoria para poder orientar otros procesos similares o de investigación que vamos a desarrollar. Tenemos también entonces algo fundamental para ir resumiendo la información que tenemos, para ir guardándola, para ir entonces teniendo evidencia necesaria. Recuerden ustedes, mis estimados compañeros, que el auditor, el contador público auditor, va a basar su trabajo siempre en evidencias. Por lo tanto, pues la contabilidad puede estar bien hecha, pero si no tiene evidencia, no está sustentada como tal, no tiene una validez. Al contrario, pues aunque esté bien hecha, pero no tiene el documento de soporte necesario, este se convierte en un delito, se tipifica como delito. Entonces, imagínense, es sumamente importante que en todo proceso, no solo científico, sino también un proceso técnico que llevamos constantemente en las instituciones, en las organizaciones, en las empresas, en las entidades, en las instituciones que nos desenvolvemos, es importante que observemos entonces que efectivamente esté soportado todo registro. Y entonces un portafolio nos va a permitir coleccionar esos documentos de trabajo que tanto el estudiante, el practicante, el investigador va a obtener durante su proceso de campo, que va a reflejar el esfuerzo y el progreso que ha desarrollado y los logros alcanzados durante el proceso técnico que ha tenido que desenvolver, durante el proceso mismo que ha llevado durante este proceso de recopilación de información. El portafolio entonces va a permitirnos tener ese cúmulo de documentos que efectivamente permiten entonces verificar el proceso que ha desarrollado. Un portafolio es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de aprendizaje por el catedrático y por el mismo estudiante. Ello entonces en relación al avance que podemos ir llevando juntos en el proceso del aprendizaje, tanto dentro y fuera del aula, para ir determinando los alcances que tenemos como profesionales en el área contable. El portafolio permite evidenciar esto y sobre todo permite también introducir cambios durante el proceso de práctica, durante el proceso mismo de investigación, durante el proceso que nos va a llevar entonces a determinar el alcance de nuestros objetivos. Entonces, el portafolio va a contener toda la evidencia. Recuerde usted que toda la evidencia, esta debe ser competente, que efectivamente pues llene las calidades para hacer evidencia y soporte las acciones contables que estamos realizando, que también debe ser suficiente, porque entonces estamos hablando de cantidad y que existan los documentos, no tanto que sean sumas cantidades o cantidades exageradas, sino que sean las necesarias, pero que existan. Caso contrario, esta evidencia no va a ser la correcta, no va a soportar el trabajo realizado por el contador público y auditor, por el investigador, por el contador, etcétera. Dándole continuidad entonces a lo que veníamos platicando, mis estimados y apreciables compañeros, vamos a conocer hoy de manera detallada lo que es una sociedad colectiva. Recordemos que una sociedad colectiva va a estar entonces fundamentada en los artículos 59 a 67 del decreto 2-70 Código de Comercio, y que entonces sus características principales vamos a resaltarlas el día de hoy para ir entendiendo y conociendo los pormenores de ella, para que podamos entonces hacer diferencias entre cada una de las sociedades mercantiles tipificadas en el Código de Comercio. La sociedad colectiva es una sociedad típica de personas y se denomina de personas porque entonces acá en la razón social vamos a considerar entonces el nombre estricto de cada una de ellas en la escritura constitutiva, y estas se van a ver reflejados en la razón social a través de sus apellidos. Mientras que una sociedad que es de capitales regularmente entonces no va a darnos información de las personas que pertenecen a la misma. Queremos decir entonces con la sociedad colectiva que prevalece en ella no tanto el factor capital, sino el factor persona, pues se entiende las cualidades de capacidad, honradez y solvencia de los socios. Implica entonces la relación propia de los socios
con la sociedad y que éstas van a tener entonces también que responder ante instancias de terceros mediante las obligaciones que ésta pueda adquirir. Lo que caracteriza a esta sociedad, la sociedad colectiva, es la responsabilidad de los socios, la cual es ilimitada y solidaria. ¿Qué significa ello? Entonces, que cuando estamos hablando de la responsabilidad ilimitada de los socios, es que ellos responden frente a terceros, no solamente con el capital aportado, sino van a responder con su patrimonio. Si la sociedad adquiere una obligación y no tiene la capacidad de pagar, los socios van a tener que hacer frente a esta obligación con sus bienes particulares. Entonces, es sumamente importante acá que entendamos esa obligatoriedad que dice el Código de Comercio que debe poseer y debe enfrentar con terceros mediante entonces la adquisición de obligaciones. Entonces, es ilimitada la responsabilidad. No se limita a la cantidad aportada, no se limita solamente a la aportación, al capital, a la cantidad que efectivamente se trasladó a la sociedad, sino que va mucho más de eso hasta con su patrimonio particular. Y es solidario porque en conjunto, yo no puedo decir que se quede solo A y B y C pues no tenga que hacer frente a esa obligación. Son todos. ¿Y qué pasa con ese término solidario? Que si A tiene que pagar lo que B y C no pagó, él lo va a tener que hacer. Porque entonces él va a responder por la obligación también de otros. Y es mancomunada entonces porque todos tienen la misma obligación. Todos tienen entonces esa obligación de responder por las obligaciones adquiridas por esta sociedad colectiva. El término ilimitado entonces quiere decir que cada socio no solo responde con el capital que aportó o que prometió aportar a la sociedad, sino que también responde con sus bienes particulares cuando las pérdidas sufridas por la sociedad sobrepasen al capital social. Si la sociedad adquiere una obligación por 100,000 y solo tiene 70,000, esos 30,000 restantes van a tener que ser soportados por los socios. Entonces ahí va el término ilimitado, que va más allá de lo que aportó o se comprometió a aportar. El término solidario hace referencia entonces a que, considerándose al conjunto de individuos que integran la sociedad como una sola persona, cualquiera de ellos es responsable por el monto de las deudas contraídas por la sociedad. Les repito, está A, B y C, Juan, Pedro y Mario, por ejemplo. Pero entonces Pedro puede responder por los otros dos, Juan puede responder por los otros dos, por eso es solidario, porque entonces todos tienen la obligación de responder por la obligación contraída de la sociedad colectiva. Entonces es importante que entendamos acá cuáles van a ser entonces las características y sobre todo las responsabilidades de los socios, que es lo que en muchas ocasiones no se entiende y entonces se opta por una sociedad X, simplemente porque el nombre me llamó la atención o porque se escucha bonito, ¿no? Es importante que esta sociedad responda entonces a los intereses de los socios. El término mancomunado quiere decir que ya entre ellos mismos los socios soportan las pérdidas en proporción a sus capitales, de tal manera pues que si por el principio de solidaridad un socio paga de momento solo la deuda total de la sociedad, tiene derecho a que los demás entonces le reintegren su oportunidad, lo que él suplió por ellos. Entonces vuelvo al ejemplo, digamos, tenemos A, B y C. El socio A vino y respondió por la obligación de la sociedad. Y vuelvo al ejemplo, teníamos una obligación de 100,000 y solo habían aportaciones por 70,000. Tenemos 30,000 acá, que entonces el socio A soportó y pagó. Pero entonces implica que los demás socios tendrán que aportar en relación entonces de manera proporcional a su capital aportado. Y entonces, por ejemplo, que si el socio mayoritario en este caso es el socio A, él automáticamente va a tener que aportar también una cantidad mayor hacia los demás y a medida que podamos recuperar esos 30,000 quetzales en los tres socios. Si fue por aportaciones iguales, 10,000 cada uno. Pero si fue en relación al capital aportado, de acuerdo entonces al porcentaje que este representa, así también va a ser soportado esta deuda. Entonces, es importante que determinemos
estas obligaciones adquiridas, entonces, por quienes van a conformar una sociedad colectiva. ¿Qué es la razón social? Cuando estamos hablando de la razón social, es el nombre propio que va a distinguir a la sociedad. Por favor, es importante que hagamos diferencia entre lo que es la razón social y el nombre comercial. La razón social, en otras palabras, es el nombre de esta persona jurídica. Recuerde usted que toda persona común, toda persona individual, toda persona natural, nace, se asienta a sus registros en el Registro Nacional de las Personas y tiene un nombre. En el caso de las sociedades mercantiles, se asientan también con un nombre en el registro correspondiente, que en este caso está el registro mercantil. Y entonces esta le va a otorgar un nombre y se le va a denominar entonces la razón social. En el caso de la razón social, para las sociedades colectivas, está formada por el apellido de uno o más socios, seguidos de las palabras y compañía sociedad colectiva, y CIA-SC, que se abrevia. Es importante entonces que vamos a ir identificando estas de acuerdo entonces a la escritura constitutiva. Es importante, por favor, mis estimados compañeros, que todo esto, y recuérdense, decíamos, todo proceso de investigación, todo proceso contable tiene que estar basado en algo, su basamento tiene que ser documental, y aquí en este caso el documento es la escritura de constitución. Entonces acá, nos va a orientar para saber qué tipo de sociedad estamos trabajando, y a eso va a responder también la contabilidad. Entonces acá tenemos que puede llevar entonces el apellido de uno o más socios seguidos de los términos entonces y CIA-SC, que es sociedad colectiva. Luego entonces tenemos, por ejemplo, López y compañía sociedad colectiva. Tenemos acá entonces que es la sociedad López y otros asociados, compañía sociedad colectiva. Pueden haber más, 2, 3, 4, 5, no se sabe, pero tenemos acá entonces el apellido de un socio. Puede ser también Fuentes y compañía sociedad colectiva, que va a tener entonces la representación del apellido de uno de los socios. Cuando los apellidos de todos los socios figuran en la razón social, óigase bien, entonces se suprimen las palabras y compañía, porque ya no hay más. O sea, simplemente van a aparecer todos en la razón social. Decimos entonces, por ejemplo, López, Fuentes y Morales, SC. Estamos dando a entender que son 3 socios, el socio López, el socio Fuentes, el socio Morales, y que conforman una sociedad colectiva. Ya no hay compañía, ¿por qué? Porque ya no hay más socios, ya no hay más personas que integran esta sociedad. Entonces, va a llevar la denominación y compañía de sociedad colectiva, se va a acompañar al apellido compañía de sociedad colectiva cuando solamente entonces se refleje 1 o 2 y hay más socios. Cuando el apellido de todos los socios va entonces en la razón social, automáticamente se elimina el término y compañía. Las razones sociales que digan, por ejemplo, Morales e hijos, Ramírez hermanos, deben conceptuarse como sociedades colectivas, porque entonces están indicando que hay más socios. Cuando desee conservarse el nombre de un socio que antes figuraba en la razón social, pero que ya dejó de pertenecer a la sociedad, esto podrá arreglarse mediante el agregado de las palabras sucesores o de su abreviatura sus. Pero entonces ese nombre dejará de ser razón social y se convierte en un nombre comercial. ¿Por qué? Porque entonces posiblemente por la fama del negocio, por el reconocimiento mercantil que ya se tiene de esta entidad, es de que entonces se busca demostrando que es la misma empresa, que ya pertenece a alguien más o que simplemente el socio fundador ya no esté, y entonces se le agrega la palabra sucesores, pero esto se convierte en un nombre comercial. Recuerden ustedes, dijimos, el nombre comercial es simplemente cómo se conoce a la entidad en el mercado. Yo puedo tener una empresa y tenemos una sociedad mercantil, una sociedad colectiva, y entonces decimos, por ejemplo, López y compañía sociedad colectiva. Y entonces sucede que, pues, este negocio que yo tengo podría ser allá, pues, mi motorcito bonito, ¿verdad? Es el nombre comercial, así lo conocen, ¿sí? O el motor de tu desarrollo. Porque yo tengo entonces, por ejemplo, pues una mecánica, se me ocurre. Entonces,
La razón social va a ser diferente al nombre comercial. Cuando ya se denomina entonces sucesores, se convierte en un nombre comercial. Entonces, por ejemplo, una compañía que tenemos que es Colman y Compañía Sucesores, que no es sino el nombre comercial de la firma Jorge Cordero y Compañía Social Colectiva. Sin embargo, se conoce como Colman porque es la empresa que ya han conocido y que van entonces a continuar desarrollándose. Sin embargo, ha pasado ya a formar parte de otra sociedad. Entonces es importante que entendamos esas diferencias que pueden ocurrir al momento del manejo de las sociedades mercantiles. De tal manera, pues, que razón social y nombre comercial son cosas distintas, ¿se recuerdan? Pudiendo este último ser bastante caprichoso. ¿Cuál es el caprichoso? Simplemente el nombre comercial. La razón social, ya entendimos que es el código de comercio que tiene que llevar el apellido o apellidos de uno o varios socios, seguido de los términos y compañía social colectiva, o simplemente el apellido de todos los socios y al final las siglas SC. Pero en el caso del nombre comercial, simplemente va a responder al nombre que se le ocurra, a lo que quiera usted. Y entonces van a ser distintos. Nombre comercial, como quiera que se le conozca a su empresa. A razón social, el nombre legal que le brinda entonces el registro mercantil como reconocimiento de una persona jurídica. Y entonces este no va a estar variando. De acuerdo a eso, entonces, mis estimados compañeros, ya conociendo pormenores de lo que es entonces la sociedad colectiva, vamos a ir entendiendo cómo se va desarrollando la apertura contable. Recordemos, mis estimados compañeros, que toda contabilidad, dijimos, va a estar soportada y el soporte inicial para la apertura contable, entonces, es nuestro documento legal denominado escritura de constitución o escritura constitutiva. Cuando empiece el registro correspondiente, por favor, es importante, dijimos, tener documentos de soporte. Y estos documentos de soporte inicialmente entonces van a ser la escritura de constitución y todos aquellos que efectivamente representen los gastos desarrollados o simplemente las inversiones efectuadas también por cada uno de los socios. Es decir, entonces vamos a registrar todo a la fecha en que ha ocurrido entonces para el registro y la apertura contable. Es importante entonces, por favor, que la apertura contable va a estar basada entonces en la escritura de constitución. En la escritura de constitución van a aparecer los aportes, van a aparecer las cantidades, me van a especificar de qué manera entonces fue la aportación individualizada de cada socio. Fue en efectivo, fue bienes, muebles o inmuebles, fueron obligaciones, fueron derechos. Para la apertura de una sociedad, definitivamente pues vamos a aportar y los socios van a aportar de cualquier manera. Puede ser, por ejemplo, que yo tenga un negocio individual y voy a asociarme con alguien más, tomamos la figura de sociedad colectiva, pues yo voy a aportar mi capital, voy a aportar la mercadería, voy a aportar mis bienes, pero sucede también que de esa mercadería yo debo una parte, entonces también estoy aportando esa obligación. Pero esta va a quedar indicada en la escritura constitutiva. Ahí me va a indicar entonces de manera detallada la aportación que hizo el socio A, el socio B, el socio C, etc. Me va a indicar en la escritura constitutiva si la aportación consiste en dinero o en especie, si consiste en valores materiales o inmateriales o intangibles, tal es el caso, por ejemplo, de derechos, en este caso hablamos de fama de negocio, por ejemplo, derecho de llave, etc. Entonces, estos bienes van a tener que estar indicados en la escritura de constitución. Si el capital está aportado en su totalidad o solo en parte, que también es fundamental que se sepa esto y que esto va a responder también al registro correspondiente. Advertirá también la escritura constitutiva si se trata de una negociación completamente nueva o si la sociedad se formó para continuar una negociación ya existente. Es decir, fortalecer ya una sociedad o simplemente también el hecho de que se esté conformando una nueva organización. En fin, en este caso entonces estamos conteniendo un documento sumamente importante que nos va a indicar entonces la necesidad de poder tener el documento mismo y por supuesto apuntes necesarios que nos van a permitir resumir la escritura de constitución para que lleguemos entonces a formular el registro correspondiente de la apertura contable.
Según lo puesto anteriormente, entonces debemos de establecer que pueden presentarse varios casos para la apertura contable. ¿Cuáles son estos? Primer caso, que el capital social de cada socio esté aportado en su totalidad. Socios A, B, C aportan lo que dijeron y se acabó, no hay más. Entonces, la totalidad del capital está aportado. Segundo caso, que el capital de cada socio esté aportado en parte al momento de celebrarse el contrato de la sociedad y prometido al resto para entregarlo en una época futura. ¿Qué implica entonces acá? Que el socio A, B y C, por ejemplo, se comprometieron con 100,000, están aportando 50,000, por ejemplo, entonces se están comprometiendo, es una cuenta promesa para el futuro de que ellos van a pagar también o van a aportar a la sociedad la diferencia, de hacer caso. Que desde la creación de la sociedad exista para la misma obligaciones o deudas, no importando que esté o no a nombre totalmente por el capital aportado. En este caso, por ejemplo, puede ser de que yo vaya a trasladar mi mercadería y también debo por esa mercadería. O, por ejemplo, yo voy a aportar el bien inmueble donde va a funcionar la sociedad, pero sucede que sobre esa pesan gravámenes o pesa una hipoteca, por ejemplo. Entonces, también se trasladan las deudas. Y entonces, la obligación es de la sociedad, porque se está aportando esta a la sociedad. Cuarto caso, que independientemente de la forma de aportación de capital, la sociedad registre desde el principio una ganancia o simplemente una pérdida. Seguramente eso se da con las negociaciones de activos, que ya vamos a verificar cómo se realizan entonces. Vayamos iniciando entonces con esta apertura contable y veamos entonces un caso en el que todo esté totalmente aportado. Los señores Julio Cisneros y David Mazariegos celebraron un contrato de sociedad colectiva, comprometiéndose un capital de 170,000 quetzales cada uno, capital que al formalizar la escritura pública ha sido entregado ya en un 100% como sigue. Entonces veamos pues, cómo están los aportes correspondientes. El socio Cisneros aporta efectivo 20,200, mercadería 120,000, inmuebles 29,800, por un total de 170,000. El socio Mazariegos aporta un depósito bancario por 21,850, un vehículo valorado en 100,000 y el mueble 48,150, por un total de 170,000. Ahora bien, ¿de dónde extraje yo esta información? La estoy extrayendo de la escritura de constitución. Esta va a indicarme cómo fueron los aportes. Y entonces, como está totalmente aportado, vamos a considerar entonces que acá específicamente vamos a tener que aplicar entonces el asiento contrario respectivo en el libro de diario, y entonces el asiento quedaría de la siguiente manera. La partida que corresponda, que es el número 1 que estamos iniciando, entonces tenemos caja, bancos, mercaderías, mobiliario, equipo, vehículos, a las cuentas de capital de cada uno. Cisneros cuenta capital, Mazariegos cuenta capital, y las cantidades correspondientes de acuerdo a la aportación. Y estamos viendo acá que efectivamente están aportando la totalidad de la sociedad. Segundo caso, los señores Álvaro Menchú y César Colón formaron la sociedad colectiva para establecer un derecho de calzado. El primero compromete un capital de 250,000, mientras que el segundo capital de 350,000, lo que hace un total de 600,000 quetzales. Y al momento de iniciar la contabilidad, las aportaciones están de la manera siguiente. Vemos entonces al socio Menchú, aporta maquinaria, 180,000, efectivo 30,000, para un total de 210,000. Y un capital comprometido de 250,000, hay una diferencia, o sea, él debe 40,000. Lo mismo pasa con el socio Colón, que aporta materia prima, un pick-up, todo valorado de 305,000. Hay un capital comprometido de 350,000, por lo tanto hay una diferencia, o hace falta que él aporte 45,000. Por lo tanto, entonces, nuestro registro correspondiente de esta manera. Caja 30,000, Menchú cuenta promesa, y aquí vamos a resaltar esto. La cuenta promesa es la diferencia que ellos entonces tienen de aportación. El socio Menchú, 40,000, y el socio Colón, 45,000. Y luego entonces los demás que efectivamente aportaron materia prima, maquinaria, vehículos, etcétera, a las cuentas respectivas de capital. Menchú cuenta capital y Colón cuenta capital con lo que ellos se comprometieron según la escritura constitutiva. Así va a aparecer entonces el registro correspondiente. Luego tenemos un tercer caso en donde hay obligaciones, es decir, entonces que los socios aportan no solo el capital, sino también deudas. Tenemos acá el socio Moreno, que aporta 450,000, y el socio Cuevas 300,000.
Al momento de iniciar la contabilidad, el socio Moreno ha entregado 50,000 en efectivo, una bodega valuada en 650,000, pero sobre la misma pesa una hipoteca de 250,000. Ahí ya tenemos, vean, una deuda. Luego entonces, el socio Cuevas entrega la suma de 40,000 y mercaderías valuadas por 280,000, pero de estas debe 20,000. Cada uno de ellos entonces se comprometió a pagar en conjunto entonces los 170,000 que son las deudas. 20,000 propiamente de los proveedores y la diferencia que son 150,000 de la hipoteca. Entonces, bajo esa parte, recuérdese usted acá que vamos a considerar entonces el registro correspondiente también de las obligaciones, no solo el activo que está recibiendo la sociedad, sino también las obligaciones. ¿Cómo está la aportación? El socio Moreno 50,000 en efectivo, una bodega de 650,000, una hipoteca de 250,000, líquido 450,000, que es su aportación. El socio Cuevas, un mueble de 40,000, mercadería de 280,000, para un total de 320,000 y una obligación de 20,000 quetzales que da un líquido de 300,000. Entonces, nuestra partida contable quedaría de la siguiente manera: caja 50,000, mercaderías 280,000, inmuebles 650,000, mobiliario y equipo 40,000, y registramos también las obligaciones: proveedores 20,000, hipotecas 250,000, Moreno cuenta capital 450,000, Cuevas cuenta capital 300,000. Y entonces estamos registrando los derechos y las obligaciones de la sociedad. El cuarto caso, básicamente, en donde también hay aportaciones, en este caso tenemos los socios Molina, Ángel y López aportando, socio Molina 170,000, el socio Ángel 170,000, el socio López 180,000, para un capital social de 520,000. De acuerdo a eso, entonces, las aportaciones quedan de la siguiente manera: el socio Molina aporta un pick-up de 120,000, una maquinaria de 50,000, para un total de 170,000. El socio Ángel aporta efectivo de 60,000, materiales 110,000, para un total de 170,000. El socio López una cuenta bancaria 120,000, herramientas 20,000, una letra, iba a ser bien, una letra a su favor de 30,000, para un total de 170,000. Él había comprometido 180,000, le queda una diferencia de 10,000. Pero ojo, pues, veamos qué pasa con el documento. Recuérdense que cuando tenemos un documento que pertenece a alguien más, este se trata como documento descontado. La sociedad es la que va a descontar ese documento. Por lo tanto, entonces acá, habiendo emitido la sociedad, endosar esa letra a su favor, los otros socios aceptan la operación con la condición que la letra tiene un vencimiento de 60 días, pero que no le tomarán el 30% de su valor, sino un descuento del 20% anual. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el interés correspondiente: 30,000 quetzales por los 60 días que hace falta, por el 20% anual en un periodo de 360 días que corresponden al un año calendario, un año comercial. Entonces tenemos acá 1,000 quetzales de descuento, que en este caso serían los intereses. Por lo tanto, recuérdense, los 30,000 ya no tiene el valor de la letra, sino simplemente serían 1,000 quetzales menos. Entonces, quiere decir con esto que el socio López no ha aportado 170,000, sino que ha aportado, recuérdese usted, 169, porque le estamos quitando 1,000 quetzales de la letra. Entonces serían 10,000 que debía, más 1,000 quetzales de los intereses. Su obligación ahora serían 11,000. Por lo tanto, entonces, veamos cómo queda el registro correspondiente. Caja 60,000, bancos 120,000, documentos por cobrar 30,000, López cuenta promesa 11,000, aquí se le agregaron los 1,000 quetzales de intereses, materia prima 110,000, maquinaria 50,000, herramientas 20,000, vehículos 120,000. A las cuentas de capital: Molina cuenta capital 170,000, Ángel cuenta capital 170,000, López cuenta capital 180,000, y aquí nace la ganancia, que en este caso son los intereses, ganancia en aceptación de documentos, 1,000 quetzales, por un total entonces de 521,000. Ahí estamos ya registrando el último caso. Les dejo acá este ejercicio para que ustedes puedan, pues, realizar sus registros correspondientes, ir aplicando los conocimientos que hemos desarrollado, y de esa cuenta, recordemos que la práctica nos va a permitir entonces ir desarrollando nuestra habilidad en el registro correspondiente. Estimados compañeros, de igual manera, pues tenemos acá las preguntas que nos van a permitir entonces ir recopilando, ir verificando el alcance de nuestros conocimientos desarrollados durante la presente clase. Por hoy, muchísimas gracias por su atención. Nos saludamos entonces en nuestra siguiente clase, invitándoles por favor a que sigamos practicando. Éxitos, bendiciones a todos.